Bendiciones, hermanos, buenos días, que Dios me lo bendiga. Vamos a seguir. Tuvimos ahí un pequeño problemita con el internet, pero bueno, ya estamos nuevamente acá. Gracias por estar en esta mañana, por conectarse, por ser parte de este tiempo, de este culto dominical. Ya tuvimos un espacio de alabanza, de oración. Ahora vamos a entrar en un tiempo de predicación de la palabra. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el libro de Colosenses y hoy vamos a continuar en el libro de Colosenses bajo el tema Jesucristo creador y reconciliador. Yo le decía a ustedes, hermanos, el domingo pasado, de que en esta parte Pablo, en esta carta, Pablo a través del Espíritu Santo da una revelación total y absoluta de quién es Jesucristo. Y yo les dije que lo iba a ver en cuatro secciones. Ya vimos dos, me faltó un pedacito de la segunda, pero ya vimos dos. A manera de introducción o recordatorio de lo que vimos el domingo pasado, dijimos que Jesucristo es Dios. Fue lo primero que dijimos, ¿verdad? Cuando ahí en Colosenses, estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15, cuando nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él lo que está diciendo es que Jesucristo es Dios, es la esencia de Dios. Jesucristo, por eso decía el domingo pasado, le decía a sus discípulos, si me ven a mí, están viendo a mi Padre. Si me están viendo a mí, están viendo a Dios, porque yo soy Dios. Y también en el versículo 19, ahí de Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice que el Padre decidió dar la plenitud, su plenitud, ponerla en Cristo. ¿Qué quiere decir su plenitud? Quiere decir que su esencia, todo lo que es Dios, estuvo reflejado en Jesucristo hombre. Por lo tanto, Jesús cuando estuvo en esta tierra, cuando caminó en esta tierra, mostró todo. Para Él fueron creadas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que usted ve, y dice la Biblia que tanto lo que usted ve como lo que usted no ve, dice que todo fue creado por Él. Cuando usted vuelve a ver, hoy que yo estoy viendo al cielo, que usted escucha a los pajaritos, hoy escuchaba a los pajaritos cantar, todo lo que usted ve, todo lo que usted escucha a su alrededor, fue creado por Él, fue creado por Él y para Él. Y nosotros, hermanos, también somos creación de Él. Nosotros fuimos creados por Él. Por lo tanto, nosotros fuimos creados por Él y para Él. Usted y yo fuimos creados para adorarle a Él, para exaltarle a Él, para glorificarle a Él. Por lo tanto, usted y yo le pertenecemos a Él. A veces se nos olvida un poquito esto, ¿verdad? Y estamos más preocupados por nosotros y pensamos que Dios nos creó a nosotros para nuestra propia satisfacción, para nosotros vivir plenamente, sí, vivir plenamente, pero en Él. Estar comunicados, pero con Él. Estar unidos, pero a Él, porque fuimos creados por Él y para Él. Y en esta parte yo quiero decirle algo en estas cosas de que Él fue el creador de todo y el poder que hay en eso. Yo lo que quiero, hermano, es que usted entienda en todo eso que yo le estoy hablando y lo voy a seguir hablando en estos minutos, es que usted entienda, porque a veces tenemos un concepto de Jesús, ese Jesús que andaba con su túnica, que andaba con sus chancletitas, que tal vez andaba con sus manitas así, que tal vez caminaba así. Tenemos ese concepto de Jesús, de humildad, de pobrecito, pero déjame decirte algo, el Jesús que mora en tu corazón y en mi corazón, el Jesús que camina con nosotros, el Jesús que prometió que nunca íbamos a estar solos, que Él siempre iba a estar con nosotros, ese Jesús no es ese Jesús pobrecito, es un Jesús de toda gloria, es un Jesús de poder, es un Jesús poderoso, majestuoso, glorioso, es un Jesús grande, es un Jesús que creó todo, que las cosas por Él existen y para Él existen, y debemos entender eso, porque a veces al tener ese concepto de Jesús, vemos nuestros problemas, vemos nuestras dificultades como que Jesús no las puede solucionar, y claro que las puede solucionar, Él tiene el poder. Yo cuando veo, hermano, y vea usted la creación, es increíble cuando vemos lo que Él creó y decimos, wow, ¿cómo hizo para crear eso? Y saber que lo creó con el poder de su palabra.
Si usted se va al libro de Génesis, dice que él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Es decir, él hace las cosas con el poder de su palabra. Y yo quiero, antes de entrar al siguiente de este punto de Jesucristo creador, yo quiero leerle un texto que está en el libro de los Salmos. Yo quiero que vaya conmigo un momentito al libro de los Salmos, capítulo 33. Salmos capítulo 33 versículo 6, vea lo que dice Salmos 33 versículo 6, vea lo que dice: por la palabra, escucha bien, por la palabra de Jehová, vea qué poder, por la palabra, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, escucha lo que dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Usted me está escuchando? Dice que por su palabra Jehová hizo los cielos, y que todo el ejército, es decir, todo lo demás, lo hizo, ojo, con el aliento de su boca. Es aquí donde vemos el poder de Dios, el poder de Jesucristo, cómo él con solo pronunciar la palabra las cosas eran hechas, como solo decir hágase el mar y el mar fue hecho, hágase las aves de los cielos y las aves fueron hechas, solo con pronunciar. ¿Cuánto más Dios no puede hacer por usted y por mí? ¿Cuánto más ese Jesucristo que nos prometió que iba a estar con nosotros, que iba a cuidar de nosotros, puede hacer cosas por nosotros? Y aquí es donde voy al tercer punto, hermanos. Aquí es donde voy al tercer punto. El tercer punto, hermanos, sobre Jesucristo creador es que todas las cosas subsisten por Él. Versículo 17, vaya ahí, estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 17, vea lo que dice. Y Él es antes de todas las cosas, el primogénito, Él es antes de todas las cosas, dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Jesucristo no es solamente creador, sino es el que sustenta la creación. Cuando hablo de sustentar, estoy hablando que es el que cuida, que es el que protege, que es el que mantiene todo en su orden. ¿Me está comprendiendo? Dios no solo creó, sino que ha hecho y sustenta todo lo que ha hecho. Cuando nosotros vemos al cielo y nosotros vemos la luna ahí arriba, ¿verdad? En las noches, y vemos esa esfera redonda tan grande que está suspendida ahí en el universo, quien sustenta eso se llama Jesucristo. Él es el que lo sustenta. Vemos aquí el poder de Jesucristo, que todo lo conserva intacto y se sostiene por Él. Y cuando digo lo sustenta, es que Él provee. Hermanos, por eso cuando Jesucristo decía, mirad las aves del cielo, que no siembran, es decir, no siembran, no cosechan, no producen, pero aún así yo las alimento. Es decir, Él tiene cuidado de lo que Él ha creado. Él no solo lo creó y lo dejó ahí y vean a ver cómo hacen. No, Él lo sustenta, Él tiene cuidado. Y hermanos, si Él tiene cuidado de toda la creación, nosotros como parte de la creación, Él también tendrá cuidado de nosotros y mucho más todavía, porque nosotros somos algo preciado para Cristo, nosotros somos algo preciado para Él. Nosotros no nos podemos comparar con cualquier animal, no nos podemos comparar con cualquier otra cosa creada. Él no murió por el sol, ni por la luna, ni por los animales, ni por los peces, ni por las aves. No, Él murió y Él entregó su vida por amor a usted y por amor a mí. Por lo tanto, somos algo especial para Cristo, somos algo especial para Él. ¿Cuánto más Él no nos va a sustentar a nosotros? Él es el que protege y cuida y sustenta. Él es el que tiene el poder. Escuche bien lo que le voy a decir en esta mañana. Él es el que tiene el poder de conservar tu vida intacta. Y cuando hablo de tu vida, hermano, no te estoy hablando solamente de la parte física, de
de este cuerpo que muchos le llaman el estuche. No, no estoy hablando de esto, estoy hablando de la parte interna. Por eso Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, no teman de esos, teman a los que destruyen el alma. Es lo que nos cuida, es el alma, es lo que nos cuida, es la parte espiritual. Si morimos, no importa, es ganancia. Él nos cuida, Él tiene el poder de conservar tu vida intacta, tiene el poder, escuche bien lo que le voy a decir, tiene el poder de sostenerte aún en medio de las dificultades, tiene el poder de sostenerte aún en medio de las pruebas, independientemente de tan grandes sean las pruebas y las dificultades, Él tiene el poder para sostenerte. Él es el que protege, escuche bien, Él es el que protege, cuida y sustenta todo lo creado. ¿Cuánto más no va a proteger, cuidar y sustentar nuestras vidas cuando nosotros somos algo preciado para Él? Cuando nosotros somos algo tan importante para Él. Por lo tanto, hermanos, sabemos que Jesucristo es el Creador y como Creador Él cuida y protege su creación. Y como Creador Él va a cuidar y va a sustentar nuestra vida en todo tiempo, en todo momento. El tercero que quiero compartir con ustedes, hermanos, con respecto a Jesucristo, es que Jesucristo es la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Vea lo que dice el versículo 18. Vaya ahí conmigo al versículo 18. Dice, y Él es la cabeza. ¿La cabeza de qué? Del cuerpo que es la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito. Ojo, vuelve a tomar la palabra primogénito. Dice, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia, hermano, la palabra preeminencia tiene que ver, o el significado es estar por encima de todo. Jesucristo tiene que estar por encima de todo. Por lo tanto, era necesario que Jesucristo muriera y era necesario que Jesucristo resucitara para que Él fuera el primero en ser el que resucitaba de entre los muertos. Y usted podrá decir, pero pastor, antes Jesucristo resucitó a otros. Sí, pero en el ámbito de vencer a la muerte en su totalidad. Esas personas que fueron resucitadas al final tuvieron que morir nuevamente. Jesús hizo un milagro, lo levantó entre los muertos para que la gente creyera, para que la gente viera el poder que Él tenía como Dios. Pero al final de cuentas, al pasar el tiempo, estas personas iban a morir naturalmente como todo ser humano. Cuando Jesucristo resucita ya con un cuerpo glorificado. Él va al Padre, viene ya con un cuerpo glorificado y Él ya no va a morir más. Ya Él hizo el sacrificio. Esa forma de morir y resucitar era la forma de Él vencer a la muerte. Y es entonces el primogénito, el primero. Y después todos los que hemos creído tenemos el privilegio y la esperanza de saber que la muerte no nos va a detener a nosotros tampoco. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo. Por eso dice el primogénito. Y yo quiero hablar un poquito sobre la cabeza, hermanos. Estaba buscando un poco sobre la cabeza. La cabeza en el sentido esto, lo que nosotros le llamamos cabeza de nosotros, del ser humano. Y dice que la cabeza tiene el órgano más importante, que es el cerebro. Y decía lo que estaba buscando, dice, el órgano más importante del cuerpo que se llama cerebro, el cual, ojo lo que dice, el cual es el sistema nervioso central y forma parte del centro de control de todo el cuerpo. Quiere decir que aquí está lo que controla todo el cuerpo de nosotros. Cuando yo levanto la mano así, no es porque a la mano le dio la gana levantarse así. Es porque el cerebro dio una indicación a la mano de que se levantara.
Cuando yo hago un paso hacia adelante, no es porque al pie le dio la gana dar un paso para adelante, es porque el cerebro dio una indicación de que mi pie diera un paso hacia adelante. Todo, la parte nerviosa del cuerpo del ser humano está controlada por el cerebro. Cuando Jesucristo dice que Él es la cabeza, ¿cuándo vino a ser Jesucristo la cabeza? Cuando Él resucitó. Cuando Él resucitó, ya comenzó a establecerse la iglesia y Él vino a ser la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, vea lo importante, hermanos, que nosotros entendamos que Él es nuestra cabeza, porque cuando Él es nuestra cabeza, Él va a ser el que controla cada movimiento de nosotros como cuerpo. Él es el que nos va a dirigir, Él es el que nos va a controlar, Él es el que nos va a llevar. Él nos va a decir cuándo actuar, cuándo no actuar, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo ir hacia un lugar, cuándo no ir hacia un lugar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos controla. Ahora, yo tengo que permitir que Él sea el que me controle. Ahora, hermanos, que a veces nosotros somos un poco, no sé cómo decir la palabra. Si el que creó todo, si el que sustenta todo, si el que tiene el poder para hacer con su palabra lo que sea, si el que tiene el poder para con un soplo dar aliento de vida, si ese que tiene ese poder quiere ser mi cabeza para dirigirme. Hermanos, ¿por qué a veces nosotros somos, y voy a utilizar una palabra con el perdón suyo, por qué a veces somos tan cabezones para querer seguir haciendo lo que nosotros queremos? Si la cabeza quiere controlarnos, dejemos que la cabeza nos controle, porque eso va a ser bueno para usted y para mí. Que Jesucristo controle nuestras vidas, hermano, es bueno para usted y para mí. Que Él venga a ser nuestra dirección y guía. Qué mejor que nos guíe y nos dirige aquel que tiene todo el poder. Qué mejor que nos guíe y nos dirige aquel que conoce el pasado, el presente y el futuro. Qué mejor que nos guíe aquel que tuvo el poder para levantarse de entre los muertos. Qué mejor que nos dirija y nos guíe aquel que con una palabra sanaba, que con una palabra levantaba a alguien de una tumba. Qué mejor, hermano. Pero a veces no le estamos dando a Jesucristo ese lugar de cabeza. Y nosotros ya no hay cabeza, sino que somos cabezones, porque queremos hacer todo a nuestra manera. Permitamos, hermanos, permitamos que Cristo realmente sea la cabeza de nosotros. Porque la iglesia, hermanos, está hablando de una forma universal de cada uno de nosotros que formamos la iglesia. Pero de pronto también, hermanos, permitamos como comunidad cristiana, en este caso le voy a hablar a Iglesia Cristo el Rey, que como Iglesia Cristo el Rey nosotros permitamos que quien controle la iglesia, que quien controle el camino por donde debemos seguir, que quien controle qué debemos hacer y qué no debemos hacer, sea la cabeza, y ese es Jesucristo. Que no hagamos las cosas porque nos parece bonito, porque nos parece agradable, porque nos parece que podría funcionar. No, que permitamos que Jesucristo sea el que nos va guiando y nos va direccionando. Jesucristo es la cabeza. Y el otro punto, y el cuarto punto que quiero compartir con respecto a Jesucristo, es que Jesucristo es reconciliador. Jesucristo es Dios. Jesucristo es creador, Jesucristo es la cabeza y Jesucristo es reconciliador. ¿Por qué Pablo? Y quiero nada más hacer un paréntesis. ¿Por qué Pablo le estaba diciendo esto a la iglesia ahí en Colosas? ¿Por qué Pablo les estaba hablando así? ¿Por qué Pablo, o por qué, digamos, el Espíritu Santo utilizó a Pablo para enviar un mensaje de quién realmente es Jesucristo? Por dos razones, hermano. Por dos razones. La primera y la más importante, para que no seamos engañados, hermanos. Para que no seamos engañados. Dice la Biblia que en los tiempos finales se levantarán muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Ya hace poco, no hace mucho, se levantó uno que decía que era Jesucristo hombre.
Y así, hermanos, se seguirán levantando y se han levantado personas que dicen, yo soy Jesucristo. O yo vengo de parte de Jesucristo y las cosas las vamos a hacer de esta forma. Y hay gente, hermanos, que por falta de desconocimiento, por no entender quién es Jesucristo, quién es, que es el único, se han ido detrás de estas tendencias, detrás de estas sectas. Entonces, lo primero, hermanos, es que usted tenga un conocimiento claro y usted no sea engañado, hermano. Usted no puede ser engañado. Y lo segundo, que usted sepa quién es quien está con usted. No es cualquier persona. No es cualquier persona que lo acompaña. Es el Dios Todopoderoso. Y el cuarto punto es Jesucristo reconciliador. Vea lo que dice el versículo 20. Vamos a leer del 20 al 23. Vea lo que dice. Y por medio de él, está hablando de Jesucristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vea lo que dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar. Hermanos, hay algo que debemos entender. Dios creó al hombre para mantener una comunión con el hombre. Dios creó al hombre para mantener una amistad con el hombre. Dios creó al hombre para mantener una intimidad con el hombre. Pero a través de la desobediencia eso se cortó, a través del pecado eso se cortó. Y se perdió esa comunión con el Padre. Se perdió esa intimidad con Dios. El ser humano la cortó totalmente, de raíz. Y a través del pecado, el ser humano lo que busca es alejarse de Dios en lugar de acercarse de Dios. Y entonces cuando dice que él reconcilió, lo que está diciendo es que el único, hermano, escuche bien, el único que podía reconciliar a la humanidad con Dios se llamaba Jesucristo. Era el único, hermanos. No había otro. Por mucho tiempo atrás se llevaban carneros, se llevaban cabritos, se llevaban ovejas, se llevaban animales para presentar como sacrificio, pero no era suficiente, hermano. No era suficiente. Se hacía una vez al año y todos los años había que repetir lo mismo. Todos los años había que repetir lo mismo. Pero cuando viene Jesucristo, dice la Biblia que hace un único sacrificio para siempre. No significa que Jesucristo tuvo que venir a morir un año y al año siguiente tenía que venir a morir. No. ¿Por qué? Porque era el sacrificio perfecto. Era el cordero perfecto, hermanos. Por lo tanto, él era el único que podía a través de su sangre establecer nuevamente la paz entre Dios y el ser humano. Por eso la Biblia dice, tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, la relación, por decirlo de alguna manera, se volvió a establecer. ¿A través de quién? De Jesucristo, hermanos. El que pagó el precio fue Jesucristo. El que derramó su sangre fue Jesucristo. El que se colgó en un madero fue Jesucristo. Nadie más pagó un precio por usted y por mí, hermano. Nadie más ha pagado un precio por usted y por mí. Póngale el nombre que usted quiera, nadie más, el único que sufrió, el único que derramó su sangre, al único que le pusieron una corona de espinas, al único que le incrustaron clavos
en la palma de sus manos, en sus pies, al único que le metieron una lanza en su costado, al único que recibió no sé cuántos latigazos, al único que maltrataron, que golpearon, que laceraron, al único fue Jesucristo. Por lo tanto, el único que merece adoración, el único que merece exaltación, se llama Jesucristo, hermano. Y tenemos que tener claro eso. Porque nadie tenía el poder y la autoridad y la santidad y la pureza para reconciliar al hombre con Dios. El único que poseía todas esas características era Jesucristo. Y Él, por amor a usted y por amor a mí, lo decidió hacer voluntariamente. Aunque sabía que eso significaba que pasar de ser Dios, de ser un Dios puro, un Dios santo, pasar a cargar el pecado de toda la humanidad. Muchas veces lo he dicho. Yo no sé si la agonía de nuestro Señor Jesucristo allá en Getsemaní, si la agonía era por lo que Él iba a sufrir en su cuerpo, el dolor que iba a pasar, o por el dolor de cargar el pecado de toda una humanidad. Yo me inclino a pensar más que Jesús, cuando dijo, pasa de mí esta copa, era el dolor que Él sentía de Él ser un Dios santo, puro, sin pensamientos malos, sin nada, pureza total y absoluta, tener que cargar todo lo oscuro, todo lo bajo, todo lo sucio del pecado de una humanidad. Él fue el único que lo hizo, nadie más lo hizo. Nadie más ha pagado un precio por tu vida y mi vida. Nadie más, hermano, escuche bien, nadie más. Y aquí voy a decir algunos nombres, espero que usted no se ofenda. Pero nadie más ha pagado, ni el pastor ha pagado el precio suyo, ni el papa, ni el sacerdote, ni el evangelista, ni el misionero, ni el líder aquel o el líder el otro. No, ninguno de esos ha pagado un precio por usted. El único que ha pagado un precio se llama Jesucristo. El único que pudo reconciliarnos con Dios Padre se llama Jesucristo. Por lo tanto, al único que usted y yo tenemos que exaltar, al único que tenemos que adorar, al único que nos tenemos que postrar, se llama Jesucristo, ni siquiera los ángeles. Yo no sé si usted me está comprendiendo en esta mañana. Solo Él tuvo, hermano, solo Él tuvo el poder para salvarte. Solo Él tiene el poder y la potestad, escuche bien, solo Él tiene el poder y la potestad interceder, para abogar ante el Padre, nadie más. Usted no necesita que nadie ore por sus pecados, porque nadie puede hacer nada por sus pecados. El único que puede hacer algo por sus pecados se llama Jesucristo. Y tenemos entrada libre a Él. No necesitamos que nadie interceda, podemos llegar plenamente y con confianza, así lo dice la palabra. Pero a veces, hermanos, tenemos la palabra, pero ¿cómo nos cuesta entender la palabra? Y quiero leer los versículos con respecto a esto que le estoy hablando. El primero está en Primera de Juan, vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 2. Ojo lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién? A Jesucristo. Dice, hijitos, estas cosas te digo para que no pequéis. Pero si lo hacen, si pecan, porque al final son seres humanos, si fallaran, si pecaran, abogado tienen para con el Padre. Vea, hermanos, si tuviéramos muchos abogados, entonces él hubiera puesto aquí en Primera Juan hubiera dicho, abogado tenemos para con el Padre, a fulanito, a menganito, a este, al otro, pero dice, no, a Jesucristo.
Es decir, que solo hay uno que puede abogar por nosotros. Y el otro texto que quiero compartir con ustedes está en primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, no hay más, porque hay un solo Dios, pero vea lo que sigue diciendo, y un solo, hermano, cuando la Biblia dice, y un solo, es que hay uno solo, hermano, es que no hay mucho que entender. Cuando dice, y un solo, es decir, uno solo, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Solo hay un mediador, Jesucristo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Le voy a decir por qué dice Jesucristo hombre. Porque es el único que ha pisado esta tierra. Es el único que ha caminado sobre esta tierra. Es el único que ha vivido en esta tierra. Que puede y tiene el poder para interceder por usted y por mí. Porque a pesar de que caminó en esta tierra, a pesar de que vivió en esta tierra, no dejó nunca de ser Dios. No hay nadie más en esta tierra, hermanos, que pueda interceder por usted. No hay nadie. Y Jesucristo no necesita ayuda, no necesita que otro interceda y que le meta el hombro. No, Él no necesita, Él tiene el poder para Él solito interceder. Por lo tanto, hermano, si usted peca, Dios quiera que no, pero si usted peca, no vaya donde alguien que le haga, no sé, orar 3 veces o hacer esto o hacer el otro. No, vaya directamente a aquel que pagó el precio por usted, aquel que dio su vida por usted, aquel que derramó la sangre por usted. Ese se llama Jesucristo y es el único que tiene el poder para perdonar los pecados. Por eso es que los fariseos y los saduceos y los religiosos de ese tiempo se molestaban cuando Jesús llegaba a alguien tal vez enfermo y lo primero que le decía era, tu fe te ha salvado. Porque ellos decían, pero ¿quién es este hombre que tiene, que dice tener el poder para perdonar pecados? Es porque él lo podía hacer, porque era Dios. ¿Me está comprendiendo, hermano, en esta mañana? No hay nadie más, hermano. Usted no puede venir ante mí y decirme cuál es su pecado y yo decirle, bueno, ahora sí, haga esta penitencia y haga esto. No, yo quién soy, hermano. Yo quién soy. Si usted le falla, usted no tiene que venir a decirme a mí, pastor, pequé contra usted, contra el cielo, contra Dios. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que arrodillar? ¿Y cuántas oraciones tengo que hacer? No, vaya ante Jesucristo. Yo no pagué el precio por usted, lo pagó Jesucristo. Y por lo tanto eso no le importa. Hay mucha gente que dice, uy, yo pequé y le fallé a Dios. Y hay gente que me está juzgando, me está señalando. Pues esa gente no pagó nada por usted. Esa gente no sacrificó nada por usted. El que sí sacrificó, el que sí se entregó con amor, dice, con amor eterno te he amado. El que sí pagó el precio, dice, vengan a mí, que yo los haré descansar. El que sí pagó el precio, dice, no tienen nada de qué avergonzarse. Yo también pasé por momentos difíciles, yo también viví tiempos de angustia, así que vengan, yo también los comprendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Por lo tanto, hermanos, usted tiene que comprender que el único se llama Jesucristo. No hay otro. No hay otro nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El único es Jesucristo. Es el único nombre sobre todo nombre. Es el único nombre que usted debe exaltar. Es el único nombre que usted debe glorificar. Es el único nombre que usted debe postrarse, que usted debe decir. Cuando usted menciona ese nombre, el poder comienza a fluir en usted. La unción del Espíritu comienza a fluir en usted. Porque hay algo especial en ese nombre. Hay algo extraordinario en ese nombre. Hay algo poderoso en ese nombre. Ese es Jesucristo.
Mi amado hermano y mi amada hermana, no hay nadie como Él. En tu vida y la mía, quien vive y quien gobierna no es cualquier persona, sino que nada más y nada menos aquel que creó todo lo que existe y lo sustenta. Y aquel que tuvo el poder y la autoridad y era el único para reconciliarlo a usted y a mí y a la humanidad con Dios. Para ir concluyendo, hoy tenemos la cena del Señor. Yo espero que usted tenga los elementos, usted los haya preparado y esté listo para el tiempo de la cena del Señor. Después de esta revelación, como conclusión, después de esta revelación que Pablo nos dice de la supremacía de Jesucristo, podemos estar listos, hermanos. Escuche, después de haber escuchado esto y de esta revelación que está aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 hasta el versículo 23, podemos estar listos